Capítulo 1. La feria de Cosechala. Mañana de octubre se extendía dorada y apacible sobre St. Mary Mead, llevando consigo el aroma a manzanas asadas y canela que emanaba de los puestos de la feria de cosecha anual. Miss Jane Marple ajustó su chal de lana, mientras observaba desde su ventana el bullicio de actividad que se desarrollaba en el prado comunal, donde los habitantes del pueblo habían montado sus tradicionales exhibiciones de productos agrícolas y delicias culinarias. Era el evento más esperado del otoño, una celebración que unía a toda la comunidad en una competencia amistosa de tartas, conservas, verduras gigantes y los famosos pasteles de carne, que eran la especialidad local. El aire vibraba con risas infantiles, conversaciones animadas y el ocasional mugido de las vacas premiadas que se exhibían en el corral temporal and Miss Marple había participado en esta feria durante décadas y siempre encontraba fascinante observar cómo este evento anual sacaba a relucir tanto las mejores cualidades como las rivalidades más mezquinas de sus vecinos. Hoy, sin embargo, había algo en el ambiente que le inquietaba sutilmente, aunque no podía precisar exactamente qué. En sus ojos se posaron en una figura que se movía con eficiencia militar. Entre los puestos de comida, Mrs. Margaret Thornfield, una mujer de mediana edad, con el cabello castaño recogido en un moño severo, supervisaba su puesto de delicias caseras de Thornfield, con la precisión de un general dirigiendo una batalla. Sus famosos pasteles de carne, empanadas de cordero y tartas saladas siempre atraían las colas más largas de la feria. A Margaret había llegado a St. Mary Mead apenas 3 años atrás, después de enviudar, trayendo consigo a sus 2 hijos, Timothy, un niño brillante de 11 años, y Little Rose, una niña de 8 años con rizos dorados y una sonrisa que derretía corazones. La familia se había integrado bien en la comunidad, y especialmente Margaret, cuyas habilidades culinarias excepcionales habían hecho que fuera rápidamente solicitada para cada evento social del pueblo. Sin embargo, Miss Marple había notado últimamente cierta tensión en el comportamiento de Margaret. Durante las últimas semanas, la mujer había parecido más nerviosa de lo habitual, con ojeras pronunciadas y una tendencia a sobresaltarse ante sonidos inesperados. Sus hijos también habían mostrado cambios sutiles. Timothy había perdido peso y parecía más retraído, mientras que pequeña Rose había desarrollado una timidez inusual que contrastaba con su personalidad anteriormente extrovertida. La voz alegre de Mrs. Bantry interrumpió sus reflexiones. ¿No va a venir a probar las delicias de Margaret? Sus pasteles de cordero están simplemente divinos este año. Miss Marple sonrió y tomó su bastón. Por supuesto, querida, no me perdería la oportunidad. Mientras caminaba hacia el prado, Miss Marple notó el contraste entre la alegría general de la feria y una corriente subterránea de tensión que parecía emanar del área alrededor del puesto de los Thornfield. Margaret atendía a los clientes con su sonrisa profesional habitual, pero sus movimientos eran más rígidos de lo normal y sus ojos se movían constantemente, como si estuviera buscando algo o a alguien en la multitud. Y Rose estaban ayudando a su madre, sirviendo porciones y cobrando. Pero Miss Marple observó que ambos niños parecían estar actuando bajo una presión considerable. Timothy respondía a las preguntas de los clientes con respuestas cortas y mecánicas, mientras que Rose permanecía casi completamente en silencio, aferrándose al delantal de su madre cada vez que un adulto se dirigía a ella. Estas empanadas están deliciosas, Margaret, exclamó Mrs. Price Ridley mientras mordía una empanada de carne humeante. ¿Cuál es tu secreto? La carne tiene un sabor tan único. Margaret sonrió, pero Miss Marple notó que la sonrisa no llegaba a sus... Es una receta familiar antigua,
respondió con una voz ligeramente tensa. Técnicas especiales de marinado que mi difunto esposo me enseñó. Debes compartir la receta algún día, insistió Mrs. Weatherby. Me temo que es un secreto familiar, respondió Margaret rápidamente, casi con demasiada prisa. Algunas tradiciones es mejor mantenerlas privadas. Miss Marple se acercó al puesto y pidió una pequeña empanada de cordero. Mientras Margaret se la preparaba, observó discretamente a los niños. Timothy evitaba completamente mirar la comida que su madre servía, y cuando un cliente pidió que le explicara los ingredientes de una tarta, el niño se puso visiblemente pálido y murmuró una excusa para alejarse del puesto. ¿Cómo están los niños, Margaret?, preguntó Miss Marple con su tono más casual, mientras recibía su empanada. Muy bien, gracias, respondió Margaret, pero su voz tenía una calidad defensiva. Solo están un poco cansados. Hemos estado trabajando muy duro preparándonos para la feria. Miss Marple asintió comprensivamente y mordió la empanada. El sabor era efectivamente excepcional, rico y complejo, con una textura que era sorprendentemente tierna. Sin embargo, había algo en el sabor que no podía identificar completamente, una nota subyacente que le resultaba vagamente familiar, pero que no conseguía ubicar deliciosa, comentó. El cordero tiene un sabor muy distintivo. Gracias, murmuró Margaret, pero Miss Marple notó que sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los platos en el mostrador. Fue entonces cuando Miss Marple notó algo que la hizo sentir un frío súbito en el estómago. En una esquina del puesto, parcialmente oculta por un mantel, había una fotografía familiar de los Thornfield. Mostraba a Margaret con sus 2 hijos, pero también había 2 niños más en la foto, un niño de aproximadamente 9 años y una niña de quizás 6. Miss Marple recordaba vagamente haber escuchado a Margaret mencionar que había tenido más hijos, pero que habían muerto en el mismo accidente que su esposo. Sin embargo, lo que la perturbó no fue la presencia de la fotografía, sino la manera en que estaba posicionada, como si Margaret la hubiera estado mirando constantemente mientras preparaba la comida, casi como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con las caras en la imagen. ¿Son sus otros hijos en la fotografía?, preguntó Miss Marple suavemente. Margaret siguió su mirada e inmediatamente se tensó. Sí, dijo con una voz que se había vuelto casi inaudible. Peter y Sarah murieron con mi esposo hace 3 años. Che, terrible pérdida, murmuró Miss Marple con genuina compasión. Sí, respondió Margaret, y por un momento su máscara de compostura se deslizó completamente. En sus ojos, Miss Marple vio algo que la alarma, una mezcla de dolor, culpa y algo más oscuro que no pudo identificar inmediatamente. Pero están conmigo de cierta manera. Siempre están conmigo. Antes de que Miss Marple pudiera responder a esta declaración extraña, un grito de alarma se alzó desde el otro lado del prado. Mrs. Clement había aparecido corriendo desde la dirección de la iglesia, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Ha pasado algo terrible», gritó, atrayendo inmediatamente la atención de toda la feria. He encontrado restos humanos en el cementerio». Un silencio absoluto se extendió sobre la feria, como una manta pesada. Miss Marple se volvió inmediatamente hacia Margaret para observar su reacción, y lo que vio la llenó de una aprensión profunda. A Margaret Thornfield había comenzado a sonreír. No era una sonrisa de shock o incredulidad, sino algo mucho más perturbador, una sonrisa de satisfacción secreta, como si acabara de escuchar exactamente lo que había estado esperando. Y en ese momento, Miss Marple se dio cuenta de que la feria de cosecha de St. Mary Mead estaba a punto de convertirse en el escenario de algo mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado.
Capítulo 2. El pueblo reacciona. El descubrimiento de Mrs. Clement se extendió por la feria de cosecha como una onda expansiva, transformando instantáneamente la atmósfera festiva en una de conmoción y susurros aprensivos. Los puestos de comida, que momentos antes habían estado llenos de risas y conversaciones animadas, ahora se veían rodeados por grupos de personas que hablaban en voz baja, intercambiando teorías y especulaciones con la intensidad reservada para los eventos más dramáticos en Miss Marple observó con interés cómo la noticia afectaba de manera diferente a cada persona. Algunos, como Mrs. Price Ridley, reaccionaron con horror teatral, llevándose las manos al pecho y declarando que jamás había ocurrido algo así en este Merry Meet. Otros, particularmente los hombres como el coronel Melchet, adoptaron una actitud más pragmática, organizando inmediatamente una expedición para examinar el descubrimiento. Pero fue la reacción de Margaret Thornfield lo que más inquietó a Miss Marple. Después de esa sonrisa inicial y perturbadora, Margaret había rápidamente recompuesto su expresión en una máscara de shock apropiado, pero había algo forzado en su actuación. Sus manos continuaban temblando mientras empacaba mecánicamente los restos de comida en su puesto, y Miss Marple notó que evitaba cuidadosamente mirar en la dirección del cementerio. ¡Qué terrible!, exclamaba Mrs. Bantry, acercándose a Miss Marple con expresión consternada. ¿Quién podría haber imaginado que encontraríamos? Bueno, lo que sea que Mrs. Clement haya encontrado, las apariencias pueden ser engañosas, respondió Miss Marple suavemente, manteniendo su mirada en Margaret. A menudo, las verdades más perturbadoras se ocultan bajo las superficies más respetables. Señora Clement había sido escoltada al Red Lion por el Dr. Haydock, quien había insistido en que necesitaba un brandy fuerte después del shock. Pero antes de partir, había logrado proporcionar algunos detalles escabrosos, que ahora circulaban por la feria con creciente dramatización. Dijo que parecían ser huesos de niños. Susurró Mrs. Weatherby a un grupo de mujeres cerca del puesto de conservas, enterrados de manera muy extraña, como si alguien hubiera tratado de ocultarlos apresuradamente. ¿Niños? Pregunto Mrs. Hartnell con voz estridente. ¿Pero cómo pueden estar seguros? Podrían ser huesos de animales. No es cierto. Señora Clement dice que había ropa también. Pedacitos de ropa infantil, añadió Mrs. Weatherby. Bajando aún más la voz en Miss Marple, notó que Timothy Thornfield, que había estado ayudando a su madre a empacar, se había puesto visiblemente pálido al escuchar esta conversación. El niño se aferró al borde de la mesa como si necesitara apoyo físico, y sus ojos se movieron nerviosamente hacia su madre antes de regresar al suelo. ¿Te sientes bien, Timothy?, preguntó Miss Marple, acercándose discretamente al puesto de los Thornfield. El niño levantó la vista con ojos que parecían demasiado grandes para su cara adelgazada. Sí, Miss Marple, murmuró, pero su voz careció de convicción. Es el shock, intervino Margaret rápidamente, colocando una mano protectora en el hombro de su hijo. Los niños son muy sensibles a estas cosas terribles. Miss Marple observó la interacción cuidadosamente. Había algo en la manera en que Margaret tocaba a Timothy, no con el consuelo natural de una madre, sino con una firmeza que sugería control más que cariño. Por supuesto, concordó Miss Marple. Tib, CMO, perturbador para toda la familia, especialmente considerando sus propias pérdidas. Margaret se tensó visiblemente. ¿Mis pérdidas? Los niños que perdió en el accidente, Peter y Sarah, ¿no es así? Por un momento, Miss Marple creyó ver pánico genuino en los ojos de Margaret, antes de que la mujer recuperara su compostura. Sí, por supuesto, Anne. Es doloroso ser recordada de cualquier pérdida de niños, dijo Margaret, pero había una calidad ensayada en sus palabras
Mientras tanto, las teorías del pueblo se multiplicaban y evolucionaban con cada retelling. El cartero, Mr. Archer, había recordado haber visto extraños en el área del cementerio durante las últimas semanas en Mrs. Emlen. Insistía en que había escuchado sonidos extraños por las noches, aunque no había reportado nada hasta ahora. Probably son huesos muy antiguos, declaró el coronel Melchett cuando regresó de su expedición preliminar al cementerio. Tal vez de la época victoriana. Ya saben cómo eran las prácticas de enterramiento en esos días. Pero entonces, ¿por qué estarían enterrados fuera del cementerio oficial?, preguntó el reverendo Clement, que había llegado con expresión grave. Mrs. Clement dice que los encontró en la sección sin consagrar, detrás de los árboles viejos. Miss Marple procesó esta información. La sección sin consagrar del cementerio era donde tradicionalmente se enterraba a aquellos que habían muerto en circunstancias desafortunadas o escandalosas. Era un lugar que la mayoría de los habitantes del pueblo evitaban especialmente después del anochecer. ¿Ha notificado al inspector Slack?, preguntó. Allá está en camino, respondió el coronel. Debería llegar dentro de una hora. Miss Marple notó que Margaret había terminado de empacar, con una velocidad que parecía motivada más por el deseo de escapar que por la eficiencia. Timothy y Rose ayudaban en silencio, pero ambos niños se movían con la misma rigidez que caracterizaba a su madre. Margaret, querida, dijo Mrs. Bantry, acercándose al puesto, ¿no crees que deberías llevar a los niños a casa? Se ven absolutamente exhaustos. Sí, creo que es una buena idea, respondió Margaret, y Miss Marple detectó un alivio genuino en su voz. Ha sido un día muy largo, y esta noticia terrible. Por supuesto, murmuró Mrs. Bantry comprensivamente. Los niños no deberían estar expuestos a estas cosas horribles. Pero mientras Margaret reunía sus pertenencias, Miss Marple observó algo que la inquietó profundamente. En su prisa por empacar, Margaret había dejado caer algunos utensilios de cocina, y al recogerlos, Miss Marple vio que varios de los cuchillos tenían manchas oscuras que no parecían ser de comida ordinaria a más perturbador aún. Cuando Margaret pensó que nadie la estaba mirando, Miss Marple la vio dirigir una mirada larga y calculadora hacia el cementerio, con una expresión que no tenía nada que ver con el horror que había estado proyectando para los demás. «To do, Bean, Margaret», preguntó Miss Marple. Casualmente, Margaret se sobresaltó, como si hubiera sido sorprendida en un acto culpable. Sí, por supuesto. Solo estaba pensando en lo terrible que debe ser para Mrs. Clement. Sí, debe haber sido muy perturbador, concordó Miss Marple, especialmente si los restos son tan recientes como ella sugiere. ¿Recientes? Margaret se puso rígida. ¿Dijo que eran recientes? Bueno, la ropa que mencionó probablemente no habría sobrevivido si los huesos fueran muy antiguos, observó Miss Marple inocentemente. Margaret no respondió, pero Miss Marple notó que sus manos habían comenzado a temblar nuevamente, y cuando la familia Thornfield finalmente se dirigió hacia su casa en Rosemary Lane, Miss Marple observó que Margaret mantenía a sus hijos muy cerca de ella, no con el instinto protector natural de una madre, sino con la vigilancia de alguien que tenía secretos que proteger, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Merrymead. Miss Marple se quedó en el prado, observando cómo los últimos vestigios de la feria eran desmontados, pero su mente ya no estaba enfocada en las festividades del día, sino en una pregunta mucho más siniestra. ¿Qué conexión podría haber entre los restos encontrados en el cementerio y la familia aparentemente respetable que había estado sirviendo comida deliciosa a todo el pueblo? Y más inquietante aún, ¿por qué tenía la creciente sospecha de que Margaret Thornfield sabía exactamente qué había en esa tumba improvisada? Capítulo 3. Investigación temprana. A la mañana siguiente, Miss Marple se despertó con la determinación silenciosa que siempre la poseía.
cuando sus instintos le decían que algo estaba fundamentalmente mal en su tranquilo pueblo. El descubrimiento en el cementerio había perturbado más que la paz superficial de Mary Mead. Había despertado sus sentidos detectivescos que habían permanecido inquietos desde su observación del comportamiento extraño de Margaret Thornfield. Después de su desayuno habitual, Miss Marple decidió hacer una visita aparentemente casual a Mrs. Clement, quien se estaba recuperando del shock en su casa. La encontró en su salón, aún pálida, pero considerablemente más compuesta que el día anterior. «¿Cómo se siente esta mañana?», preguntó Miss Marple mientras se acomodaba para tomar té. «Mejor, gracias, aunque no creo que pueda olvidar jamás lo que vi». Señor Clement se estremeció. Nunca había visto algo así. Miss Marple, los huesos estaban dispuestos de manera muy extraña. ¿Extraña? ¿En qué sentido? Bueno, no estaban en un ataúd o envueltos apropiadamente. Era como si alguien los hubiera enterrado apresuradamente, sin ceremonia. Señor Clement bajó la voz y había algo más, pequeños pedazos de metal, como si hubieran sido cortados. Miss Marple sintió un frío familiar deslizándose por su columna vertebral. Cortados. El inspector Slack dice que podrían ser marcas de herramienta, pero a mí me parecían más deliberadas, como si alguien hubiera estado preparando los huesos. La palabra preparando resonó de manera ominosa en la mente de Miss Marple. Se despidió de Mrs. Clement y decidió hacer una caminata que la llevara, casualmente, por Rosemary Lane, donde vivían los Thornfield. La casa de los Thornfield era una construcción modesta, pero bien mantenida, con un jardín que mostraba signos de cuidado meticuloso. Sin embargo, Miss Marple notó inmediatamente algo inusual. Todas las cortinas estaban cerradas, a pesar de que era una mañana soleada y no había señales de la actividad doméstica normal que uno esperaría de una familia con niños. Mientras observaba discretamente desde la acera, Miss Marple vio a Timothy salir por la puerta trasera, cargando lo que parecía ser una bolsa pesada hacia el cobertizo del jardín. El niño se movía con movimientos furtivos, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera ser observado. «Buenos días, Timothy», llamó Miss Marple suavemente, acercándose a la cerca del jardín. El niño se sobresaltó tan violentamente que casi dejó caer la bolsa. Su rostro se puso pálido como la cera. Miss Marple, «Buenos días», murmuró, claramente intentando componer una sonrisa que no llegó a formar completamente. «¿Ayudando a tu madre con las tareas domésticas?» Timothy miró la bolsa en sus manos como si acabara de darse cuenta de que la llevaba. «Sí, solo, llevando algunas cosas al cobertizo». Miss Marple notó el temblor en su voz y la manera en que sus nudillos se habían puesto blancos de aferrar la bolsa tan fuerte. «Tu madre debe estar muy orgullosa de tener un hijo tan servicial. Está en casa, está en Ness, está descansando. No se siente muy bien esta mañana. Nada serio, espero». «No, solo cansada. La feria de ayer fue muy agotadora». Nesmond asintió comprensivamente, por supuesto. «Y esa noticia terrible sobre los restos en el cementerio debe haber sido muy perturbadora para toda la familia». Timothy se puso aún más pálido, si eso era posible. «Sí, muy perturbadora, especialmente para tu madre, imagino, después de haber perdido a tus hermanos de esa manera tan trágica». Por un momento, Timothy pareció confundido, como si no estuviera seguro de cómo responder. «Sí», dijo finalmente, pero había una calidad mecánica en su respuesta que hizo que Miss Marple sintiera que el niño estaba recitando algo que había sido instruido a decir. «¿Los extrañas mucho? A Peter y Sarah, quiero decir». Timothy bajó la mirada al suelo. «Todos los días», susurró, pero Miss Marple detectó algo extraño en su tono
No era tristeza lo que escuchaba, sino miedo. Timothy, ¿con quién estás hablando? La voz de Margaret resonó desde la casa, con una nota de alarma que era imposible pasar por alto. Solo con Miss Marple, mamá, respondió el niño. Pero su voz tembló. Margaret apareció en la puerta trasera, visiblemente tensa. Sus ojos se movieron rápidamente entre Miss Marple y su hijo, como si estuviera evaluando qué podría haber sido discutido. Buenos días, Miss Marple, dijo, forzando una sonrisa. Timothy, por favor lleva eso al cobertizo inmediatamente. Tenemos mucho que hacer hoy. Por supuesto, respondió Miss Marple alegremente. No quería interrumpir, solo pasaba por aquí en mi caminata matutina. ¿Se siente mejor después del shock de ayer?, preguntó Margaret. Pero había una calidad vigilante en su pregunta, como si estuviera buscando información más que expresando cortesía. Uno se acostumbra a las sorpresas a mi edad, respondió Miss Marple. Aunque debo admitir que me pregunto, ¿quién podría haber enterrado esos restos en un lugar tan inusual? Margaret se puso rígida. Supongo que nunca lo sabremos. Por haber estado allí durante décadas quizás, aunque Mrs. Clement mencionó que había ropa, lo cual sugiere que no son tan antiguos. ¿Ropa?, Margaret repitió, y Miss Marple notó que su voz se había vuelto ligeramente ronca. Sí, pequeños pedazos de ropa infantil. Muy triste, ¿no le parece? Margaret no respondió inmediatamente. Sus ojos se habían fijado en Timothy, quien seguía inmóvil junto al cobertizo, claramente escuchando cada palabra de la conversación. Timothy, por favor, haz lo que te dije, dijo Margaret con una firmeza que tenía un matiz amenazante. El niño obedeció inmediatamente, desapareciendo rápidamente en el cobertizo. Los niños son tan sensibles a estas cosas, comentó Miss Marple, observando la interacción. Sí, especialmente después de nuestras propias pérdidas. Es por eso que prefiero mantenerlos alejados de toda esta especulación morbosa. Miss Marple asintió comprensivamente, pero notó que Margaret había usado la palabra especulación con particular énfasis, como si estuviera tratando de minimizar la importancia del descubrimiento. Por supuesto, aunque supongo que el inspector Slack podrá determinar pronto la edad y origen de los restos. ¿El inspector Slack? Margaret se puso visiblemente tensa. Cian llegó anoche y ha estado examinando el sitio desde muy temprano. Esta mañana es muy minucioso. Ya sabe. Margaret tragó audiblemente. Supongo que es su trabajo, efectivamente, y tiene técnicas muy modernas para determinar no solo la edad de los restos, sino también, las circunstancias de la muerte. Miss Marple observó cuidadosamente la reacción de Margaret a esta información. La mujer había comenzado a retorcer las manos en su delantal y sus ojos se movían nerviosamente hacia el cobertizo donde Timothy había desaparecido. Espero que resuelva el misterio pronto, dijo Margaret, claramente ansiosa por terminar la conversación. Estos eventos perturbadores son muy malos para la moral del pueblo. Ciertamente, concordó Miss Marple, especialmente cuando involucran niños. Margaret se sobresaltó ligeramente ante la palabra niños, pero se recuperó rápidamente en sí. Debo volver a mis tareas domésticas. Buenos días, Miss Marple. Buenos días, Margaret. Cuida así. Mientras Miss Marple se alejaba de Rosemary Lane, su mente trabajaba intensamente, procesando lo que había observado. El comportamiento de Timothy era claramente el de un niño aterrorizado, no afligido. Margaret mostraba signos de extrema ansiedad, particularmente cuando se mencionaba la investigación policial, y había algo sobre esa bolsa que Timothy había llevado al cobertizo que le pareció tremendamente significativo. Pero lo que más la inquietaba era la creciente convicción de que Timothy y Rosie Thornfield
no estaban simplemente traumatizados por la pérdida de sus hermanos. Estaban aterrorizados de su propia madre, a la pregunta que comenzaba a formarse en su mente. Era tan horrible que casi no se atrevía a articularla completamente. Era posible que Margaret Thornfield supiera más sobre esos restos en el cementerio de lo que admitía. ¿Y cuál era exactamente el contenido de esas bolsas que Timothy llevaba tan furtivamente al cobertizo? Capítulo 4. Primeros sospechosos. La tarde del sábado trajo consigo una revelación que cambió completamente la dirección de las especulaciones del pueblo. Miss Marple estaba ordenando su jardín cuando escuchó el sonido de voces agitadas provenientes de la calle principal. Al acercarse, descubrió que una multitud se había reunido alrededor del inspector Slack, quien acababa de regresar de una investigación más exhaustiva del cementerio. Las evidencias preliminares sugieren que los restos pertenecen a 2 niños de aproximadamente 6 y 9 años, anunciaba Slack a la multitud ansiosa, y tenemos razones para creer que no llevan muertos más de 3 años. Un murmullo de conmoción se extendió por la multitud. A Mrs. Bantry se acercó inmediatamente a Miss Marple, con expresión perturbada. En 3 años, susurró. No is ESA. Aproximadamente la época en que llegaron los Thornfield al pueblo. Miss Marple asintió pensativamente, pero su atención fue captada por algo más. La llegada repentina de un hombre que no había visto antes en Mary Mead. Era alto, de mediana edad, con una barba gris, bien arreglada, y ojos que escaneaban constantemente la multitud, como si estuviera buscando algo específico. ¿Quién es ese hombre?, preguntó señora Price Ridley, siguiendo la mirada de Miss Marple. Antes de que alguien pudiera responder, el extraño se acercó directamente al inspector Slack. Inspector, soy detective privado Howard Blackwood. Se presentó con una voz que llevaba autoridad. Represento a la familia Morrison de Yorkshire. He estado investigando la desaparición de 2 de sus nietos, Peter y Sarah Morrison, que desaparecieron hace 3 años, junto con su cuidadora. El silencio que siguió fue absoluto. Miss Marple sintió que las piezas de un rompecabezas complejo comenzaban a reorganizarse en su mente. ¿La cuidadora?, preguntó Slack, con interés evidente. Una mujer llamada Margaret Thornfield había estado empleada por la familia Morrison durante 2 años cuando los niños desaparecieron durante una excursión de fin de semana. Se asumió inicialmente que había habido un accidente, pero nunca se encontraron cuerpos. Mrs. Van se aferró al brazo de Miss Marple. Margaret Thornfield, pero eso significaría que los niños que todos pensábamos que eran Peter y Sarah Morrison podrían no ser quienes decía que eran, completó Miss Marple en voz baja en el detective. Blackwood continuó su relato ante la multitud creciente. La familia Morrison ha estado buscándolos durante años. Recibimos información de que una mujer que coincidía con la descripción de Margaret Thornfield había sido vista en esta área con 2 niños. ¿Pero qué hay de los niños que viven con ella ahora?, preguntó el reverendo Clement. ¿Timothy y Rose? Esa es precisamente la pregunta que espero responder, respondió Blackwood. La familia Morrison está preparada para identificar los restos, y si resultan ser Peter y Sarah, entonces tendríamos evidencia de un secuestro y posible asesinato. Miss Marple observó las reacciones de la multitud con gran interés. La mayoría mostraba shock genuino, pero había una calidad diferente en la manera en que algunos procesaban esta información. A Mrs. Emlen, la vecina de los Thornfield, parecía estar recordando algo importante. Ahora que lo menciona, dijo Mrs. Emlen lentamente, siempre me pareció extraño que Margaret nunca hablara del padre de los niños. Cuando le preguntaba sobre él, se ponía muy vaga. ¿Y no notó similitudes entre los niños que viven con ella y los que supuestamente murieron?, preguntó Blackwood. Señora Nemlin consideró esto. Bueno,
Nunca vi fotografías de Peter y Sarah muy de cerca. Margaret las mantenía guardadas. Decía que era demasiado doloroso. Miss Marple reflexionó. Sabrá esto. Si Margaret había estado criando a los niños Morrison bajo nombres falsos, explicaría muchas de las inconsistencias que había notado, pero también planteaba preguntas aún más perturbadoras sobre lo que había en esas bolsas que Timothy llevaba al cobertizo. ¿Y por qué ambos niños parecían tan aterrorizados? ¿Dónde está Mrs. Thornfield ahora?, preguntó Blackwood al inspector Slack, presumiblemente en su casa. No ha habido razón para interrogarla formalmente hasta ahora. Me gustaría hablar con ella inmediatamente, declaró Blackwood. Con su permiso, inspector. Mientras la multitud se dispersaba, muchos dirigiéndose hacia Rosemary Lane con curiosidad morbosa, Miss Marple decidió tomar una ruta diferente. En lugar de seguir a la multitud, se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad de los Thornfield, donde podría observar discretamente lo que ocurría. Llegó justo a tiempo para ver algo extraordinario. Margaret Thornfield estaba en su jardín trasero, quemando algo en un barril de metal. El humo era espeso y tenía un olor que Miss Marple encontró vagamente familiar, pero no podía identificar completamente. Timothy y Rose estaban junto a ella, pero en lugar de ayudar, parecían estar siendo obligados a presenciar la destrucción de lo que fuera que estuviera siendo quemado. «Mamá, ¿tenemos que hacer esto?», escuchó que Timothy preguntaba con voz. «Silencio», respondió Margaret con una dureza que hizo que Miss Marple se estremeciera. «Ya hemos hablado de esto. Hay cosas que la gente no entendería». Miss Marple se acercó más, manteniéndose oculta detrás del seto. Pudover, que Margaret estaba quemando lo que parecían ser documentos, fotografías y algo más que no pudo identificar. «¿Pero qué vamos a decir cuando vengan las preguntas?», preguntó Rose con una voz tan pequeña que apenas era audible. «Van a decir exactamente lo que les he enseñado», respondió Margaret. «Timothy y Rose Thornfield. ¿Recuerdan eso? Han sido Timothy y Rose Thornfield». Miss Marple sintió un frío terrible al escuchar estas palabras. Si sus sospechas eran correctas, estaba presenciando el encubrimiento de una mentira que había durado 3 años en ese momento. Escuchó las voces del inspector Slack y el detective Blackwood acercándose por el frente de la casa. Margaret debe haberlas escuchado también, porque rápidamente arrojó algo más al fuego y empujó a los niños hacia la casa. «Recuerden», les susurró urgentemente, «no importa lo que digan, ustedes son mis hijos, ¿entienden?». Miss Marple vio que ambos niños asintieron, pero sus rostros mostraban terror absoluto, y en ese momento se dio cuenta de algo que la llenó de horror. No era solo que Margaret hubiera estado mintiendo sobre la identidad de los niños. Los niños sabían exactamente quiénes eran realmente y habían estado viviendo con esa terrible verdad durante 3 años. La pregunta que ahora la atormentaba era simple, pero aterradora. Si Peter y Sarah Morrison estaban muertos y enterrados en el cementerio, ¿qué había hecho Margaret exactamente con sus cuerpos antes de enterrarlos? ¿Y por qué esa imagen persistente de los cuchillos manchados en su puesto de la feria se negaba a abandonar su mente? Capítulo 5. En una pista oculta la madrugada del domingo, encontró a Miss Marple despierta antes del amanecer, con una inquietud que no podía atribuir simplemente a la edad. Sus pensamientos habían estado girando toda la noche alrededor de una imagen persistente: los cuchillos manchados en el puesto de Margaret durante la feria. Había algo sobre esas manchas que no podía descartar, algo que su subconsciente había registrado, pero que su mente consciente aún no había procesado completamente. Decidió que necesitaba examinar más de cerca el puesto donde Margaret había estado sirviendo comida el día de la feria, aunque ya había sido desmontado.
Miss Marple sabía que los investigadores más cuidadosos a menudo encontraban pistas en los lugares más obviamente revisados. Armada, con una pequeña lupa y su bastón, se dirigió al prado comunal, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a filtrarse entre los árboles. El área donde había estado el puesto de los Thornfield era fácilmente identificable por los restos de hierba aplastada y algunos detritos menores que el equipo de limpieza había pasado por alto. Fue, mientras examinaba meticulosamente el suelo, que Miss Marple hizo su primer descubrimiento significativo. Parcialmente enterrado en la tierra húmeda, encontró un pequeño fragmento de hueso que no parecía pertenecer a ningún animal de granja común. Era demasiado denso, demasiado procesado, y tenía marcas que sugerían que había sido cortado con precisión quirúrgica. Su segunda pista la encontró cuando siguió un rastro de manchas oscuras que se extendían desde donde había estado la mesa de servir hacia un área de hierba más densa. Las manchas habían sido en gran parte lavadas por el rocío nocturno, pero bajo su lupa, Miss Marple pudo distinguir que no eran simplemente residuos de carne común. Había una calidad diferente en la coloración, algo que le recordaba vagamente. Miss Marple, ¿qué está haciendo aquí tan temprano? Miss Marple se enderezó para encontrar al doctor Haddock, acercándose con expresión curiosa. Llevaba su maletín médico, probablemente regresando de una llamada nocturna. Buenos días, doctor. Solo satisfaciendo la curiosidad de una anciana, respondió con una sonrisa inocente. Por casualidad, podría echar un vistazo a esto. Le mostró el fragmento de hueso que había encontrado. El doctor lo examinó con creciente interés y luego con algo que parecía alarma. Miss Marple, esto no es hueso de animal, dijo en voz baja. Es definitivamente humanón, y estas marcas parecen ser de desmembramiento sistemático. Miss Marple sintió que sus peores sospechas comenzaban a confirmarse. ¿Desmembramiento? Sí, y no post-mortem ordinario. Estas marcas sugieren preparación culinaria. Las palabras del doctor colgaron en el aire matutino como una acusación terrible. Miss Marple había temido llegar a esta conclusión, pero la evidencia física era innegable. Doctor, creo que necesitamos hablar con el inspector Slack inmediatamente, dijo con una calma que contrastaba con el horror de sus pensamientos. Una hora después, Miss Marple se encontraba en la pequeña estación de policía junto al doctor Haddock y el inspector Slack, quien examinaba el fragmento de hueso con expresión cada vez más grave. Si lo que están sugiriendo es correcto, dijo Slack lentamente, entonces estamos hablando de algo mucho más siniestro que secuestro y asesinato. Me temo que sí, confirmó Miss Marple, y creo que hay una manera de verificar nuestras sospechas. ¿Cuál? La comida que Margaret sirvió en la feria. Si nuestras sospechas son correctas, debería haber evidencia física en los restos. Slack se puso pálido. Está sugiriendo que la gente del pueblo consumió evidencia sin saberlo, completó Miss Marple con una gravedad terrible. Sí, eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. El inspector se dirigió inmediatamente al teléfono para llamar a especialistas forenses de Londres, mientras Miss Marple reflexionaba sobre las implicaciones de lo que habían descubierto. Si estaba en lo correcto, Margaret Thornfield no solo había asesinado a Peter y Sarah Morrison, sino que había encontrado una manera grotescamente inteligente de deshacerse de la evidencia. Miss Marple, dijo el doctor Haddock en voz baja, si esto es cierto, ¿cómo pudo nadie notarlo? El sabor, la textura. Seguramente alguien habría notado que algo estaba mal. Doctor, piense en esto. A Margaret era conocida por sus marinados especiales, sus especias únicas. ¿Qué mejor manera de disfrazar algo inusual que bajo el manto de Gestatus Familiaris Secretatus? Miss Marple hizo una pausa, recordando su propia experiencia con la empanada de Margaret. Además, la mente humana rechaza instintivamente ciertas posibilidades. Cuando la gente muerde algo que sabe diferente
asume que es un nuevo condimento o una técnica de cocina desconocida. Nunca considerarían la alternativa real. Pero ¿por qué arriesgarse a servir evidencia en público? ¿Por qué no simplemente deshacerse de todo de manera privada? Porque Margaret es brillante de una manera terriblemente enferma, respondió Miss Marple. Al servir la evidencia públicamente, en un evento comunitario celebrado, no solo se deshacía de ella, sino que convertía a todo el pueblo en cómplices involuntarios. ¿Quién sospecharía de alguien que sirve comida abiertamente a sus vecinos? El inspector Slack regresó con expresión sombría. Los especialistas forenses estarán aquí en 2 horas. Mientras tanto, he enviado constables a vigilar discretamente la casa de los Thornfield. Bien, dijo Miss Marple. Pero, inspector, creo que deberíamos actuar rápidamente. Si Margaret sospecha que estamos cerca de la verdad, podría tomar medidas desesperadas. ¿Qué tipo de medidas? Miss Marple consideró esto cuidadosamente antes de responder. Los niños que están con ella conocen la verdad sobre sus identidades. Son testigos vivientes de sus crímenes. Si Margaret siente que está acorralada, no, terminó la frase, pero la implicación era clara. Timothy y Rosa Morrison estaban en peligro mortal. Además, añadió Miss Marple, hay algo más que debemos considerar. Si Margaret ha estado preparando evidencia de esta manera durante 3 años, que ha estado alimentando a esos niños durante todo este tiempo. El silencio que siguió a esta pregunta fue ensordecedor. La posibilidad de que Margaret hubiera estado forzando a los niños Morrison a participar sin saberlo en la destrucción de evidencia de sus propios hermanos era tan horrible que ninguno de los presentes quería articularla completamente. Tenemos que sacar a esos niños de esa casa, dijo el doctor Haydock con urgencia. Sí, concordó Miss Marple, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Margaret Thornfield ha demostrado ser capaz de actos de una crueldad inimaginable. Cornearla podría resultar fatal para Timothy y Rosé. Mientras los 3 discutían estrategias para rescatar a los niños sin alertar a Margaret, Miss Marple no podía dejar de pensar en la manera en que Margaret había mirado esa fotografía de Peter y Sarah durante la feria. No había sido dolor lo que había visto en esos ojos, sino satisfacción. La satisfacción de alguien que había convertido a sus víctimas en una obra maestra, grotesca, de ocultamiento de evidencia. Capítulo 6 en confrontaciones y secretos. Mientras esperaban la llegada de los especialistas forenses, el detective Blackwood apareció en la estación de policía con una expresión que mezclaba triunfo y horror. Llevaba consigo una carpeta gruesa que colocó sobre el escritorio del inspector Slack con manos que temblaban ligeramente. He estado investigando más profundamente el pasado de Margaret Thornfield, anunció, y lo que he descubierto es absolutamente perturbador. Miss Marple se inclinó hacia adelante con interés, mientras Slack abría la carpeta para revelar fotografías, documentos médicos y recortes de periódico. Margaret Thornfield no es un nombre real, comenzó Blackwood. Su verdadero nombre es Margaret Delacroix y tiene un historial psiquiátrico que se remonta a su adolescencia. El inspector Slack examinó los documentos con creciente alarma. ¿Historial psiquiátrico? Fue internada por primera vez a los 16 años después de que su familia encontrara restos de animales pequeños en su habitación. No mascotas muertos, sino animales que había estado preparando para consumo. Blackwood hizo una pausa. Los médicos diagnosticaron tendencias caníbales, junto con trastorno de personalidad antisocial severo. Miss Marple sintió que las piezas finales del rompecabezas comenzaban a encajar en su lugar. ¿Y cómo llegó a trabajar para la familia Morrison? Esa es la parte más escalofriante. Después de varios años de tratamiento, fue dada de alta con la condición
de que se mantuviera bajo supervisión médica. Falsificó referencias y documentos para obtener el trabajo como niñera. La familia Morrison nunca supo sobre su pasado. El doctor Haydock se puso pálido. ¿Está diciendo que la familia confió sus hijos a una caníbal diagnosticada? Sin saberlo, sí. Blackwood sacó una fotografía antigua y hay más. Margaret tenía una hermana menor, Rose Delacroix, que murió bajo circunstancias misteriosas. Cuando Margaret tenía 21 años, Miss Marple estudió la fotografía. La niña en la imagen tenía un parecido sorprendente con la pequeña Rose, que ahora vivía con Margaret. ¿Cree que Margaret eligió a los niños Morrison específicamente por su parecido con sus propios hermanos fallecidos? Es más que eso, respondió Blackwood sombríamente. Según los registros médicos que pude obtener, Margaret había expresado fantasías elaboradas sobre preservar a su hermana para siempre. Los médicos creían que había desarrollado una obsesión con la idea de consumir a los seres queridos como una forma de mantenerlos cerca. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Mrs. Emlyn apareció en la puerta de la estación con expresión de pánico. Inspector Slack, algo terrible está pasando en casa de los Thornfield, exclamó. He estado escuchando sonidos extraños toda la mañana y luego vi a Margaret arrastrando algo pesado hacia el cobertizo del jardín. ¿Algo pesado?, preguntó Slack, poniéndose de pie inmediatamente. Parecía como si fuera un cuerpo envuelto en una manta, susurró Mrs. Emlyn. Y los niños estaban llorando. Miss Marple sintió que un frío terrible se apoderaba de ella. Inspector, creo que Margaret ha decidido que es hora de preservar a Timothy y Rosey también. Dios mío, exclamó el doctor Haydock. Tenemos que llegar allí inmediatamente. Pero antes de que pudieran moverse, otro descubrimiento los detuvo en seco. Un constable joven entró corriendo con un objeto que había encontrado en el jardín de los Thornfield. Inspector, encontré esto enterrado superficialmente cerca del cobertizo, jadeó, colocando una pequeña caja de metal sobre el escritorio en Slack. Abrió la caja cuidadosamente y su contenido hizo que todos los presentes retrocedieran. Con horror, contenía pequeños frascos etiquetados con fechas y nombres. Peter, marzo 2023. Sarah, marzo 2023. Y varios otros con fechas más recientes. ¿Qué es esto?, preguntó Slack, aunque Miss Marple temía que ya conocía la respuesta. Especies, dijo Miss Marple, con una voz que apenas era un susurro. Margaret ha estado conservando partes de sus víctimas como condimentos. El detective Blackwood examinó los frascos con expresión de asco absoluto. Los registros médicos mencionaban que Margaret creía que consumir a los seres queridos era una forma de honrarlos, de mantenerlos como parte de ella para siempre. Y durante 3 años, añadió Miss Marple con horror creciente, ha estado alimentando a Timothy y Rosey con los restos de sus hermanos biológicos, diciéndoles que eran recetas familiares especiales. La implicación de esto era tan monstruosa que nadie pudo hablar durante varios momentos. Finalmente, el inspector Slack tomó acción. Estamos yendo allá ahora, declaró, verificando su pistola. Blackwood, Haydock, vienen conmigo a Miss Marple. ¿Voy con ustedes?, interrumpió firmemente. Esos niños han estado viviendo en un infierno durante 3 años. Van a necesitar ver caras amables cuando esto termine. Mientras se dirigían hacia Rosemary Lane, Miss Marple reflexionó sobre la complejidad diabólica de los crímenes de Margaret. No solo había asesinado a 2 niños, sino que había forzado a sus hermanos sobrevivientes a participar involuntariamente en una forma de canibalismo ritual durante años. Era una forma de tortura psicológica que iba más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado antes. ¿Cómo han sobrevivido esos niños psicológicamente?, murmuró el doctor Haydock,
Probably. Disociándose de la realidad, respondió Miss Marple. Timothy y Rosie han estado viviendo en un estado de trauma constante, sabiendo que algo estaba terriblemente mal, pero sin poder articular qué. Cuando llegaron a la casa de los Thornfield, un silencio ominoso había reemplazado los sonidos que señora Angemlen había reportado. Las cortinas seguían cerradas y no había señales de movimiento en el interior. El cobertizo, susurró el inspector Slack, señalando hacia la parte trasera de la propiedad, mientras se acercaban cautelosamente. Miss Marple notó algo que la llenó de esperanza y terror a la vez. Había huellas pequeñas en la tierra blanda, huellas que sugerían que alguien había estado corriendo hacia los árboles que bordeaban la propiedad. Los niños podrían haber escapado, murmuró el inspector Ann, pero cuando llegaron al cobertizo y Slack forzó la puerta, lo que encontraron dentro confirmó sus peores temores sobre hasta dónde había llegado la locura de Margaret Thornfield. El cobertizo había sido convertido en una especie de carnicería improvisada, con herramientas que claramente habían sido usadas para propósitos que ninguna mente sana podría contemplar. Winehouse entró, atado y amordazado pero aún vivo. Estaba el detective privado que habían enviado para vigilar la casa. Ella sabía que estábamos cerca. Jadeo cuando lo liberaron. Fue una trampa. Margaret quería que viniéramos aquí. Why? En ese momento, Miss Marple se dio cuenta de que habían caído directamente en las manos de una mente que había estado planeando esta confrontación final desde el momento en que los primeros restos fueron descubiertos en el cementerio. Capítulo 7. Otro giró la voz que llegó desde detrás de ellos. Era suave, casi melodiosa, pero con una calidad que hizo que todos se congelaran donde estaban. Buenos días, inspector Slack. Miss Marple y caballeros se volvieron lentamente para encontrar a Margaret Thornfield de pie en la entrada del cobertizo, pero ya no había nada de la mujer nerviosa y defensiva que habían estado observando. Esta Margaret irradiaba una calma terrible y en sus manos llevaba lo que parecía ser un cuchillo de carnicero profesional. Margaret, dijo el inspector Slack, con cuidado, moviendo su mano lentamente hacia su pistola. Necesitamos hablar contigo. Estoy segura de que sí, respondió Margaret, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero primero, creo que hay algunas cosas que deben entender sobre la situación. Miss Marple notó que Margaret se había posicionado de manera que bloqueaba la única salida del cobertizo. Más perturbador aún, pudo escuchar sonidos desde la casa principal que sugerían que no estaban solos en la propiedad. ¿Dónde están Timothy y Rosie?, preguntó Miss Marple con la voz más firme que pudo reunir. ¿Se refiere a Peter y Sarah?, corrigió Margaret con esa misma sonrisa escalofriante. Están exactamente donde deben estar, Miss Marple, para la reunión familiar que he estado planeando. El detective Blackwood, que había estado revisando al constable herido, se enderezó lentamente. Reunión familiar, por supuesto. ¿No entienden? Todo esto ha sido para reunir a la familia. Margaret habló con la paciencia exagerada de alguien explicando algo obvio a niños lentos. Peter y Sarah han estado incompletos durante 3 años. Han estado buscando a sus hermanos. Miss Marple sintió que un frío terrible se extendía por sus venas. Hermanos. Los otros niños. Morrison, por supuesto. Michael y Jenny han estado muy solos desde que tuve que preservar a Peter y Sarah. El silencio que siguió fue roto por el inspector Slack. ¿Hay más niños, Morrison? ¿No hiciste tu investigación completamente, Detective Blackwood? Margaret se dirigió al investigador privado con una expresión de decepción burlona. La familia Morrison tenía 4 niños, no 2. Michael y Jenny son los mayores. Tienen ahora 14 y 12 años, respectivamente. Miss Marple se dio cuenta con horror de lo que Margaret estaba implicando. ¿Los tienes aquí? Han estado aquí durante 2 semanas,
Miss Marple. Fue muy considerado de parte del detective Blackwood hacer su investigación tan públicamente. Me dio tiempo para hacer los arreglos necesarios. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó el doctor Haydock, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. A Margaret se acercó a una mesa de trabajo que estaba cubierta por una lona. Con un movimiento teatral, retiró la cubierta para revelar algo que hizo que todos los presentes retrocedieran con horror. La mesa contenía lo que claramente eran preparaciones culinarias, pero de un tipo que ninguna mente sana podría contemplar. Había bandejas cuidadosamente organizadas, condimentos etiquetados y herramientas que habían sido obviamente utilizadas para propósitos monstruosos. Verán, continuó Margaret con una calma que era más aterradora que cualquier grito. He estado preparando una cena de reunión muy especial. Toda la familia Morrison estará presente. De una manera u otra, estás completamente loca, exclamó Blackwood. ¿Loca? Margaret lo miró con genuina sorpresa. No, detective, estoy siendo la madre más amorosa posible. ¿Qué podría ser más maternal que asegurarse de que una familia permanezca unida para siempre? Miss Marple había estado observando cuidadosamente a Margaret durante este intercambio y había notado algo crucial. Había manchas frescas en su delantal que no habían estado allí durante la feria. Manchas que sugerían que la preparación había sido muy reciente. Margaret, dijo Miss Marple con cuidado, ¿cuándo llegaron Michael y Jenny? Hace exactamente 2 semanas. Fue muy fácil atraerlos aquí después de que el detective Blackwood comenzara su investigación. Les dije que tenía información sobre sus hermanos desaparecidos. Margaret sonrió con satisfacción. Los niños son tan confiados. ¿Y dónde están ahora? Bueno, parte de ellos está en la mesa, como pueden ver, pero no se preocupen. He guardado las mejores partes para la cena de esta noche. El horror de esta revelación fue interrumpido por un sonido que vino de la casa principal, un grito que era inconfundiblemente de niño, seguido por el sonido de pasos corriendo, dijo Margaret con satisfacción. Parece que nuestros invitados de honor han despertado. Miss Marple se dio cuenta de que Peter y Sarah Morrison estaban aún vivos, pero que Margaret tenía planes específicos para ellos, que probablemente coincidirían con el horror de lo que había hecho a sus hermanos mayores. Margaret, dijo el inspector Slack, tratando de mantener su voz uniforme. Suelta el cuchillo y hablemos de esto, inspector. Me temo que no hay nada de qué hablar. Ya ve, esta es la culminación de 3 años de trabajo cuidadoso. Peter y Sarah finalmente van a reunirse con Michael y Jenny de la manera más íntima posible. Margaret hizo una pausa, mirando hacia la casa, con una expresión de anticipación maternal, grotesca. Y entonces, toda la familia Morrison estará verdaderamente unida, para siempre. Fue en ese momento que Miss Marple se dio cuenta de algo que la llenó tanto de esperanza como de terror. Los gritos que habían escuchado no eran solo de miedo, sino que sonaban como si los niños estuvieran tratando de advertir a alguien. Margaret, dijo Miss Marple de repente, ¿has considerado que alguien más podría estar en camino? La expresión de Margaret cambió por primera vez, mostrando una grieta en su compostura controlada. ¿Qué quieres decir? Los especialistas forenses deberían estar llegando en cualquier momento. Y cuando vean lo que has estado haciendo, Margaret se puso rígida. Y por primera vez, Miss Marple vio miedo genuino en sus ojos. No miedo por ella misma, sino miedo de que su obra maestra pudiera ser interrumpida antes de completarse. No, murmuró Margaret. Y de repente ya no sonaba como la figura controlada que había estado proyectando. No pueden interrumpir la reunión. La familia debe estar completa. Y en ese momento, Miss Marple se dio cuenta de que habían entrado
En la fase más peligrosa de toda la confrontación, Anne-Margaret Delacroix se estaba dando cuenta de que su elaborado plan estaba colapsando y una mente psicópata acorralada era la cosa más peligrosa que cualquiera de ellos había enfrentado. Jamás. El sonido de sirenas distantes comenzó a filtrarse a través del aire matutino, y Margaret levantó el cuchillo con una expresión que no tenía nada de humano en ella. Capítulo 8. La prueba final de Miss Marple. El sonido de las sirenas acercándose había transformado a Margaret de una figura controlada en algo mucho más peligroso, en una depredadora acorralada, con nada que perder. Miss Marple sabía que los próximos minutos determinarían si Peter y Sarah Morrison vivirían para ver otro día, o si se convertirían en las víctimas finales de la obsesión grotesca de Margaret. Margaret, dijo Miss Marple, con una calma deliberada que contrastaba con la tensión del momento. Antes de que lleguen los refuerzos, me gustaría entender algo. Che, respondió Margaret con el cuchillo aún levantado, pero su atención se dividía entre el grupo en el cobertizo y los sonidos cada vez más fuertes desde la casa. Tu hermana Rose, la original, ¿realmente murió en un accidente? La pregunta golpeó a Margaret como una bofetada física. Por un momento, su máscara de control materno se deslizó completamente, revelando algo mucho más primitivo y salvaje. ¿Cómo te atreves a mencionar a Rose? Ciceón, solo tengo curiosidad. Continuó Miss Marple con la misma tranquilidad, aunque podía sentir la tensión de sus compañeros, porque si entiendo tu filosofía correctamente, preservar a los seres queridos es un acto de amor. Rose fue tu primer experimento en preservación. El inspector Slack comprendió inmediatamente lo que Miss Marple estaba haciendo. Anne estaba tratando de hacer que Margaret confesara, pero también la estaba distrayendo de los niños en la casa. Rose era perfecta, murmuró Margaret, y por primera vez su voz tembló con emoción genuina. Pequeña, dulce, inocente, cuando se enfermó, cuando los médicos dijeron que no había esperanza. La mataste, completó Miss Marple suavemente, porque no podía soportar la idea de perderla. La salvé, gritó Margaret, y el cuchillo tembló en su mano. La mantuve conmigo, para siempre. Cada comida que he cocinado desde entonces ha llevado una parte de ella. Rose nunca me ha dejado realmente. Miss Marple sintió que su estrategia estaba funcionando. Margaret estaba completamente enfocada en defender su primera atrocidad, lo que significaba que no estaba prestando atención a los movimientos sutiles del inspector Slack hacia su arma. Y cuando encontraste a los niños Morrison, Vista, Rose, en la pequeña Sarah. Sarah era exactamente como Rose habría sido a esa edad, susurró Margaret, con una reverencia que era escalofriante. El mismo cabello dorado, los mismos ojos. Era como si Rose hubiera regresado a mí. Pero Sarah no era Rose, observó Miss Marple. ¿No te resultó insatisfactorio? Margaret se puso rígida, y Miss Marple supo que había tocado un nervio crucial en Sarah. Nunca fue lo suficientemente perfecta, admitió Margaret, con una amargura que era aterradora. Seguía recordando su vida anterior, sus padres reales. No importaba cuánto tratara de moldearla, siempre había algo en ella que... Por eso decidiste que tenía que ser preservada también. Sarah necesitaba ser purificada, liberada de esos recuerdos imperfectos. Margaret sonrió con una satisfacción que hizo que Miss Marple se estremeciera. Y Peter tenía que acompañarla. Por supuesto, los hermanos deben permanecer juntos. En ese momento, otro grito llegó desde la casa, más fuerte y más desesperado que antes. Margaret se volvió instintivamente hacia el sonido, y el inspector Slack aprovechó la oportunidad. «Oh», gritó, lanzándose hacia Margaret mientras sacaba su pistola, pero Margaret
había anticipado esto. Con una agilidad que era sorprendente para alguien de su edad, se movió hacia un lado y el cuchillo brilló en el aire mientras atacaba. «Los niños son míos», gritó. «Nadie va a separarme de mi familia». Miss Marple, actuando por puro instinto, agarró una de las herramientas pesadas de la mesa de trabajo y la arrojó hacia Margaret, no para lastimarla, sino para distraerla, lo suficiente como para que Slack pudiera desarmarla. El plan funcionó parcialmente. Margaret se tambaleó, pero mantuvo su agarre en el cuchillo. Sin embargo, la distracción fue suficiente para que el detective Blackwood se moviera hacia la puerta del cobertizo. «Margaret», dijo Miss Marple, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, «es hora de dejar ir a los niños». Nunca. Margaret se había vuelto hacia Miss Marple con una furia que era completamente salvaje. «¿Tú no entiendes?» «Y me necesitan. Sin mí estarán perdidos y solos». «¿Cómo estuviste tú cuando Rose murió?», observó Miss Marple, «perdida y sola, y dispuesta a hacer cualquier cosa para no sentirte así de nuevo». La observación tocó algo profundo en Margaret. Por un momento, la mujer pareció colapsar sobre sí misma, como si el peso de 3 años de horror finalmente la hubiera alcanzado. No era supuesto que fuera así», murmuró. «Solo quería mantener a mi familia unida». «Pero, ¿a qué costo, Margaret? ¿Cuántos niños inocentes han pagado por tu incapacidad de aceptar la pérdida?» Las sirens ahora estaban muy cerca, y el sonido de vehículos deteniéndose fuera de la propiedad era claramente audible. Margaret levantó la vista con una expresión de pánico desesperado. «No pueden tenerlos», susurró. «Si no puedo mantenerlos, entonces nadie puede». Miss Marple se dio cuenta con horror de lo que Margaret estaba implicando. La mujer no planeaba rendirse, planeaba terminar lo que había comenzado, incluso si eso significaba matar a Peter y Sarah inmediatamente. «Margaret, espera», dijo Miss Marple rápidamente. «No quieres que entiendan por qué hiciste todo esto. No quieres que sepan que todo fue por amor». Margaret se detuvo, claramente tentada por la idea de explicar su lógica retorcida. «Teens, tiempo para una última comida familiar», preguntó Miss Marple, jugando con la obsesión de Margaret. «Una última oportunidad de mostrarles a Peter y Sarah cuánto los amas». Por un momento, Miss Marple pensó que había funcionado. Margaret parecía estar considerando la propuesta, y su agarre en el cuchillo se relajó ligeramente pero entonces las voces de los oficiales de policía entrando a la casa se hicieron audibles, y la expresión de Margaret se endureció en determinación final. «No», dijo con una calma terrible, «es hora de que la familia esté completa». Y con esas palabras, se dirigió hacia la casa, con una velocidad que tomó a todos por sorpresa, dejando a Miss Marple con la terrible certeza de que estaban a punto de ser testigos del acto final de una tragedia que había estado desarrollándose durante 3 años. Los gritos que vinieron desde la casa fueron diferentes esta vez, no solo de terror, sino de dolor real. Margaret había comenzado su reunión familiar final, y Miss Marple se dio cuenta de que habían llegado demasiado tarde para evitar al menos parte del horror que estaba a punto de desarrollarse. Capítulo 9. La revelación. La carrera hacia la casa se convirtió en una pesadilla de pasillos estrechos y puerta cerrada, mientras los gritos de los niños se intensificaban con cada segundo que pasaba. Miss Marple, a pesar de su edad, se mantuvo cerca del inspector Slack y el detective Blackwood, mientras navegaban por la casa que Margaret había convertido en su laboratorio de horrores. «Arriba», gritó Slack, señalando hacia una escalera donde los sonidos parecían originarse. «Los gritos vienen del piso superior». Pero cuando llegaron al rellano superior,
se encontraron con una escena que desafió su comprensión inicial. Margaret estaba de pie en el centro de lo que claramente había sido convertido en una sala de rituales macabros. Pero no estaba atacando a los niños como habían esperado. En cambio, Peter y Sarah Morrison, los niños que todos habían conocido, como Timothy y Rosey Thornfield, estaban de pie junto a ella, y ninguno parecía estar en peligro inmediato. De hecho, había algo en su postura que sugería complicidad. «Bienvenidos», dijo Margaret, con una calma que era más aterradora que cualquier grito a la revelación final. Miss Marple sintió que algo fundamental había cambiado en la dinámica, algo que no había anticipado. Los gritos que habían escuchado no habían venido de Peter y Sarah, sino de otra parte de la habitación. «Miss Marple», dijo Peter Morrison, con una voz que era extrañamente madura para sus 11 años, «creo que hay algo que necesita entender sobre nuestra situación familiar». La sangre de Miss Marple se heló al escuchar el tono calculado en la voz del niño. «¿No era el tono de una víctima, sino algo mucho más siniestro, Peter?», preguntó el detective Blackwood, con confusión evidente. «No, he sido Peter durante mucho tiempo», respondió el niño con una sonrisa que no tenía nada de infantil. «He sido Timothy Thornfield, el hijo perfecto de Margaret». Sarojo Rose, como Margaret insistía en llamarla, se acercó a Margaret con un movimiento que era claramente afectuoso. «Mamá Margaret nos enseñó muchas cosas importantes sobre la familia, sobre cómo mantener a las personas que amas cerca de ti para siempre». Miss Marple se dio cuenta con horror creciente de lo que estaba presenciando. Durante 3 años, Margaret no solo había estado aterrorizando a estos niños, los había estado convirtiendo en versiones más jóvenes de ella misma. «Los gritos», murmuró el doctor Haydock. «¿De dónde venían los gritos?». Margaret sonrió con orgullo maternal grotesco. Michael y Jenny se resistieron a la reunión familiar, pero los niños les explicaron lo importante que era participar. Miss Marple siguió la mirada de Margaret hacia una esquina de la habitación, donde, para su horror absoluto, pudo ver formas que claramente eran los cuerpos de los adolescentes Morrison. Pero lo que la llenó de un terror incomprensible fue la realización de que Peter y Sarah habían estado presentes durante lo que fuera que Margaret les había hecho a sus hermanos mayores. «¿Los niños participaron?», preguntó Slack con una voz apenas audible. «Por supuesto», respondió Peter con una satisfacción que era escalofriante. «Mamá Margaret nos enseñó que la familia debe permanecer unida». Michael y Jenny lo entendieron al final. «Al final», añadió Sarah con una sonrisa que era una réplica perfecta de la expresión de Margaret. «Todos entendieron que mamá Margaret solo quería lo mejor para nosotros». Miss Marple se dio cuenta de que estaba presenciando algo que iba más allá de su experiencia previa con el mal. 2 niños que habían sido tan completamente corrompidos por la influencia de Margaret que habían adoptado voluntariamente sus valores psicopáticos. «¿Pero por qué?», preguntó Blackwood. «¿Por qué cooperarían con alguien que mató a sus hermanos?». «¿Por qué?», dijo Margaret, con una paciencia que era más aterradora que cualquier amenaza. «Les enseñé la verdad sobre el amor. El amor real no permite separaciones. El amor real encuentra maneras de mantener a la familia unida para siempre». «Why, nosotros aprendimos», añadió Peter, acercándose a una mesa donde Miss Marple pudo ver lo que claramente eran implementos culinarios diseñados para propósitos monstruosos. «Aprendimos que la manera de honrar a las personas que amas es mantenerlas como parte de ti». Miss Marple se dio cuenta de que Margaret había logrado algo que era quizás más horrible que cualquier asesinato individual. Había corrompido completamente a 2 niños inocentes, convirtiéndolos en extensiones de su propia locura. «Los niños han estado ayudando con las preparaciones especiales durante meses», continuó Margaret con orgullo. «Son estudiantes tan dedicados». «¿Preparaciones especiales?», preguntó el inspector Slack
aunque claramente temía la respuesta. Los condimentos que usé en la feria, explicó Sarah, con una alegría que era completamente incongruente con el horror de sus palabras. Peter y yo ayudamos a mamá Margaret a preparar las especias de Michael y Jenny para la comida especial. La implicación golpeó a todos los presentes como una bofetada física. Los niños Morrison no solo habían presenciado el asesinato y desmembramiento de sus hermanos mayores, habían participado activamente en la preparación de sus restos para consumo público. ¿Entienden ahora?, preguntó Margaret, mirando a Miss Marple directamente. Esta nunca fue solo mi historia. Peter y Sarah eligieron formar parte de esta familia, eligieron honrar a sus hermanos de la manera apropiada. Miss Marple se dio cuenta de que estaba enfrentando una situación para la cual no tenía precedente. ¿Cómo se procesaba un crimen donde las víctimas se habían convertido en participantes voluntarios? Margaret dijo con toda la autoridad que pudo reunir: estos niños son víctimas de manipulación psicológica extrema. No pueden ser considerados responsables de sus acciones. Manipulación. Peter se rió, y el sonido era exactamente como la risa de Margaret. Miss Marple, nadie nos manipuló, nos enseñaron, nos mostraron la verdad sobre lo que significa realmente amar a una familia. Y ahora, añadió Sarah, moviendo su mano hacia uno de los cuchillos en la mesa, queremos mostrarles esa verdad a ustedes también. En ese momento, Miss Marple se dio cuenta de que la confrontación no había terminado. De hecho, había entrado en su fase más peligrosa ahora. No enfrentaban solo a Margaret Delacroix, sino a 3 psicópatas, 2 de los cuales habían sido niños inocentes apenas 3 años antes. Después de todo, dijo Margaret, con una sonrisa de satisfacción maternal completa, que podría ser más apropiado que compartir nuestra lección sobre el amor familiar con las personas que han estado tan interesadas en nuestros asuntos privados. Y Miss Marple se dio cuenta de que ella y sus compañeros no habían venido a rescatar a las víctimas finales de Margaret Delacroix, habían venido a convertirse en ellas. Capítulo 10. En consecuencias. El sonido de botas pesadas subiendo las escaleras interrumpió lo que habría sido el acto final de la pesadilla de Margaret Delacroix. Los especialistas forenses de Londres, acompañados por un equipo de respuesta armada, irrumpieron en la habitación justo cuando Peter Morrison levantaba el cuchillo con una sonrisa que era una réplica perfecta de la expresión de Margaret. ¡Alto! ¡Armas! En el suelo. El grito del comandante del equipo cortó el aire como un látigo. Y por primera vez en 3 años, Margaret se encontró confrontada con una fuerza que no podía manipular o corromper. Pero la reacción de Margaret y los niños no fue de rendición. En cambio, se agruparon como una familia genuina por primera vez, con Margaret colocando sus brazos protectoramente alrededor de Peter y Sarah. No pueden separarnos, dijo Margaret con una fiereza maternal que era terriblemente genuina. Somos una familia. Ellos eligieron esto. Miss Marple observó con fascinación y horror mientras Peter y Sarah se aferraron a Margaret, no como víctimas, buscando protección, sino como hijos, defendiendo a su madre. La corrupción había sido tan completa que enfrentaban la muerte antes que la separación. Es cierto, susurró Sarah con una voz que temblaba no de miedo, sino de desesperación. Elegimos ser una familia, elegimos amar de la manera correcta. El comandante del equipo de respuesta miró a Miss Marple con una expresión que buscaba orientación. Era una situación para la cual no había protocolos. ¿Cómo se arrestaba a víctimas que se habían convertido voluntariamente en perpetradores? Margaret, dijo Miss Marple, con una suavidad que contrastaba con el caos del momento. Es hora de dejar que los niños tengan la oportunidad de recordar quiénes eran antes de que los encontraras. Nunca, gritó Peter con una intensidad que era aterradora.
Somos Thornfield. Somos la familia de mamá Margaret, pero fue Sarah quien proporcionó el momento más revelador. Por una fracción de segundo, cuando uno de los oficiales mencionó el nombre Morrison, Miss Marple vio un destello de algo en los ojos de la niña en confusión, como si hubiera escuchado un eco de un sueño medio recordado. Sarah, dijo Miss Marple suavemente, aprovechando ese momento de vacilación, ¿recuerdas a tus padres verdaderos, los Morrison? ¿Recuerdas a tu hermano mayor Michael antes de... No, Margaret interrumpió violentamente, pero era demasiado tarde. En el daño a su control psicológico ya estaba hecho. Sarah parpadeó, y por primera vez en 3 años, parecía como la niña de 8 años, que realmente era Michael. Michael me llevó a ver los ponis el día antes de que... No recuerdes eso, murmuró Margaret desesperadamente. Recuerda cómo mamá Margaret te enseñó a honrar a Michael. Recuerda las comidas especiales, pero el hechizo se estaba rompiendo. Peter también había comenzado a temblar, no con la excitación psicopática que había mostrado momentos antes, sino con algo que se parecía al horror de un niño normal, confrontado con una pesadilla. ¿Qué hicimos?, susurró Peter, mirando hacia la esquina donde yacían los restos de sus hermanos mayores. Hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, dijo Miss Marple, con una firmeza maternal que cortó a través de años de condicionamiento. Fueron niños aterrorizados que hicieron lo que tenían que hacer para mantenerse vivos. Margaret se derrumbó entonces, no físicamente, sino psicológicamente. Ver a sus hijos recordando sus verdaderas identidades era la única cosa que su mente trastornada no podía procesar. No, murmuró, retrocediendo hacia la ventana. No pueden dejarme otra vez. No como Rose. Margaret, dijo el inspector Slack con cuidado, nadie te está dejando. ¿Vas a recibir la ayuda que necesitas? ¿Ayuda? Margaret se rió, y el sonido era como vidrio quebrado. No entienden. Sin mi familia, no soy nada. Sin ellos, soy solo. Vacían, y antes de que alguien pudiera reaccionar, Margaret había subido al alféizar de la ventana. Si no puedo tener a mi familia, dijo con una calma terrible, entonces prefiero reunirme con Rosé. Miss Marple se movió hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Margaret Delacroix se arrojó desde la ventana del segundo piso con una sonrisa de anticipación, que fue lo último que cualquiera de ellos vio de la mujer que había convertido el amor maternal en la forma más horrible de maldad. Los Mrs. Q siguieron. Fueron un proceso doloroso de reconstrucción y sanación. Peter y Sarah Morrison fueron colocados en cuidado psiquiátrico especializado, donde médicos expertos trabajaron lentamente para deshacer 3 años de condicionamiento psicológico extremo. A Miss Marple los visitó regularmente durante su tratamiento y se consoló al ver que, gradualmente, comenzaron a recordar quiénes habían sido antes de que Margaret los encontrara. Peter volvió a interesarse por los libros y Sarah comenzó a sonreír, de manera que no era una imitación de la expresión de Margaret. Pero ambos niños llevaron cicatrices que nunca sanarían completamente. Habían visto y hecho cosas que ninguna mente infantil debería ser capaz de procesar, y siempre vivirían con el conocimiento de lo que habían sido obligados a hacer para sobrevivir en Mary. Meth también llevó sus propias cicatrices. La feria de cosecha fue cancelada indefinidamente, y muchos habitantes del pueblo lucharon con el conocimiento de lo que habían consumido sin saberlo en el último festival. ¿Cómo podemos vivir con nosotros mismos?, le preguntó Mrs. Vantry a Miss Marple durante una de sus visitas de té. ¿Cómo podemos continuar como si nada hubiera pasado? ¿Por qué?, respondió Miss Marple
con la sabiduría que solo viene de haber enfrentado lo inimaginable. La alternativa es permitir que el mal de Margaret nos corrompa también. Debemos recordar que fuimos víctimas de su engaño, no participantes, voluntarios. Pero ¿cómo pudimos no darnos cuenta? ¿Cómo pudo algo tan monstruoso esconderse entre nosotros durante tanto tiempo? Miss Marple consideró esta pregunta durante mucho tiempo antes de responder, porque el mal más peligroso es el que se disfraza de bondad. Margaret no se presentó como un monstruo, se presentó como una madre devota, una cocinera talentosa, una miembro valiosa de la comunidad. ¿Y los niños? Peter y Sarah ¿podrán recuperarse alguna vez completamente? No completamente, admitió Miss Marple, pero pueden aprender a vivir con lo que les pasó. Pueden aprender a recordar que fueron víctimas, no monstruos. Mientras el sol se ponía sobre St. Mary Mead, esa tarde, Miss Marple reflexionó sobre las lecciones del caso más perturbador que había enfrentado jamás. Había aprendido que la inocencia, una vez perdida de cierta manera, nunca podía ser completamente restaurada. Pero también había aprendido que incluso en las circunstancias más desesperadas, la humanidad básica podía ser recuperada. El caso de Margaret de la Croix se convirtió en una leyenda susurrada en St. Mary Mead. Una advertencia sobre los peligros que pueden acechar detrás de las fachadas más respetables. Pero para Miss Marple fue algo más aún, un recordatorio de que la vigilancia constante no era paranoia, sino supervivencia, porque si había aprendido algo de esta experiencia, era que el mal más peligroso no era el que se anunciaba con violencia y amenazas, sino el que llegaba con sonrisas, comida casera y la promesa de cuidado maternal. Y mientras las luces se encendían en las ventanas de las casas familiares de St. Mary Mead, Miss Marple ofreció una pequeña oración que nunca más el pueblo tuviera que aprender la diferencia entre el amor genuino y su imitación más siniestra.